de esta porción le hemos dado nombre. Amén. ¿Sabe cómo se llama este capítulo? O más bien, ¿qué nombre le hemos dado? Sacerdocio. Amén. ¿Cómo se imagina usted a un sacerdote? ¿O nunca lo ha puesto en su mente, en su corazón? Bueno, pues hoy vamos a ver un poquito del aspecto del sacerdocio. ¿Ok? No vamos a abarcarlo todo porque es un tema bastante amplio, hablar del sacerdote y todo lo que él representa y todo lo que él viste, pero hoy vamos a tocar un poquito ese tema. ¿Está listo? Gloria a Dios. Dice así Hebreos capítulo 5, verso 1. Porque todo sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Amén. Gloria a Dios. Ok, vamos a comenzar con esto. En esta porción, el escritor de Hebreos nos va a empezar a hablar acerca del sacerdocio de Jesús. Les recuerdo que él les está hablando a una iglesia que eran judíos practicantes, hebreos de nacimiento, judíos practicantes, pero que recibieron al Señor. Y ahora, a causa de la persecución, están con la tentación o la duda de regresar a su religión antigua. Así que, bueno, sacerdocio. Todo sumo sacerdote, dice, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. Vamos a comenzar con esto. Un sacerdote es elegido. Amén. Repita conmigo, un sacerdote es elegido. Amén. Esas cositas, apúntelas, téngalas ahí porque nos van a servir de aquí en adelante. Bueno, en el Antiguo Testamento la Escritura nos dice que Dios escogió a una tribu para de entre esa tribu levantar el ministerio sacerdotal o a los sacerdotes. Amén. Así que vamos a hacer noche de preguntas y respuestas. ¿Qué tribu era esa? Eso. ¿Quién dijo Leví? Se ganó 5 puntos. Muy bien. Dios elige a la tribu de Leví para de entre ellos levantar al sacerdote o levantar el ministerio sacerdotal. Amén. Una de las requisitos, una de las cosas de esta tribu es que era una tribu sin tierra. A todas las demás tribus dentro de la tierra prometida les dio una porción de tierra que ellos pudieran decir: esta es mi casa, esta es mi parcela, no te metas, aquí pongo el límite y aquí levanto mis bardas. A todas menos a la tribu de Leví, porque Dios la escogió. Y recuerde que el sacerdote es escogido. Amén. Dios escogió esa tribu para de ahí levantar el ministerio sacerdotal. Y de esa tribu escogió una familia, la familia de Aarón. De ahí propiamente se levantan los sacerdotes. Toda la tribu de Leví es escogida para servir en el templo. Pero la familia de Aarón es escogida para levantarse como sacerdotes. Amén. Entonces, hasta ahí vamos bien. Una tribu fue escogida de entre ellos para levantar el ministerio sacerdotal. Ahora, ¿cuál es el ministerio sacerdotal? Porque esto es en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, la Biblia dice que a través de Cristo, Él nos ha hecho reyes y sacerdotes. Recuerda que también hablamos un poquito ya de esto, que antes estaban separados los ministerios y ahora están unidos en uno solo, reyes y sacerdotes. La Biblia nos dice que Jesús nos hizo reyes y sacerdotes, pero estamos antes de la cruz, estamos en el Antiguo Testamento. De esto es de lo que está hablando el escritor de Hebreos. ¿Para qué es el sacerdocio? ¿De qué sirve? Bueno, básicamente el sacerdote, como dice el verso 1, es constituido como una conexión. Su labor es tener o llevar una conexión y ser intermediario entre Dios y las personas. Amén. El sacerdote es escogido para ser el punto de conexión entre Dios y las personas. Y esto es algo bastante serio, iglesia. Esto es algo bastante serio, porque en el Antiguo Testamento esto era tan serio que a muchos les costó la vida. A unos por no guardarse como sacerdotes de Dios y andar de sacerdotes de cuanto Dios ajeno, Dios del mundo encontraban. A otros les costó la vida porque empezaron a ejercer
un ministerio que a ellos no les correspondía, ya que solamente era la tribu de Leví y la familia de Aarón. Amén. Entonces esto es muy serio. El sacerdote pues es un hombre que es elegido para hacer una conexión o ser el intermediario entre Dios y el pueblo. ¿Cómo iba a ser esta relación o este intermediario? Bueno, la Biblia dice que el sacerdote específicamente tenía un trabajo: presentar ofrendas y sacrificios por el pecado. Amén. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Presentar ofrendas y sacrificios por el pecado. Nosotros, la visión que tenemos, o la visión primera que tenemos, es que el sacerdote presentaba el sacrificio del cordero, y es correcto, pero la otra parte es presentar las ofrendas. El sacrificio por el pecado habla precisamente de algo más grande, algo doloroso, algo que nos cuesta a nosotros. Eso es el sacrificio por el pecado. Tenemos que pagar por el pecado que hemos cometido. Recuerde, estoy hablando del Antiguo Testamento, eso ya no es ahora. Amén. No perdamos la línea. Y las ofrendas son para tener una relación de comunión con Dios. Me explico. La forma de adorar es a través de las ofrendas. La forma de adorar de Israel es a través de las ofrendas. En las ofrendas no hay sacrificio por el pecado. No hay castigo, ni compensación, ni restitución. En las ofrendas es la forma en que adoraba Israel a Dios. Había diferentes tipos de ofrendas, pero esto básicamente es el trabajo que un sacerdote hace. Amén. Entonces, ya se va dando cuenta de cómo más o menos tiene que ser un sacerdote. Y mientras vamos a hablar sobre este estudio, usted le pido que tenga en mente dos cosas. La primera, todavía conservamos una parte o una sombra del sacerdocio. Amén. Y esa parte y esa sombra recae en el pastorado. Y la otra parte del sacerdocio, o la parte más real del sacerdocio, recae sobre su persona. Así que conforme vamos hablando del sacerdote, recuerde que estamos hablando de usted y estamos hablando del hombre que ministra aquí. Amén. Ok, continuamos. Verso 2. Para que se muestre, está hablando del sacerdote, para que se muestre paciente ¿con quién? Escuche. El sacerdote debe mostrarse paciente con dos tipos de personas específicamente. Dos tipos: los ignorantes, los que no conocen a Dios o de Dios, y los extraviados, los que por algún error se han alejado de Dios. Y la Biblia dice que el sacerdote debe de mostrarse como paciente. ¿También? Luego dice, puesto que él también está rodeado de ¿qué? Porque él mismo es débil. No puede exigir algo que él mismo no puede cumplir. El sacerdote mismo, estamos hablando en el Antiguo Testamento y de los hombres, algo que él no puede cumplir. Así que una de las cosas, el sacerdote es elegido. Y es elegido porque es débil. Y su debilidad e incapacidad hace más patente nuestra necesidad de depender de Dios. La debilidad del que predica y tu debilidad hace más real el poder de Dios y la necesidad que tenemos de depender de Dios. Usted no puede confiar su vida espiritual en las manos del pastor. Dios va a pedir cuentas al pastor de lo que enseñó y de lo que ministró. Amén. Pero usted no puede decirle al Señor el día que esté en su presencia: Señor, si yo no entro al cielo es por la culpa de este. Él nos enseñó así, Él nos predicó así, porque usted mismo es responsable. Amén. Luego dice en el verso 3, sigue hablando de la debilidad. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismos como también por el pueblo. Amén.
Mira, otra de las cosas que el sacerdocio mostraba es la misericordia de Dios. Porque la imagen del sacerdote está diciendo, yo tengo misericordia para con ustedes. Amén. Lo anda persiguiendo, hermano. Ok. La imagen del sacerdocio tiene que ver con la misericordia de Dios. Él dijo que no nos iba a dejar huérfanos. Y Él dijo que iba a elegir pastores conforme a su corazón. Y eso no habla de otra cosa más que de la misericordia de Dios. Dice que a causa de la debilidad del sacerdote debe de ofrecer por sus pecados y también por los del pueblo. Así que el sacerdote no solamente tomaba las ofrendas los sacrificios por el pecado y las ofrendas de las personas y las presentaba a Dios. Tomaba de sí mismo o para sí mismo, para obtener perdón y para adorar a Dios, ofrendas de su casa. Amén. Ok, vamos al verso 4. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios como lo fue. ¿Quién? Ok, recuerde, el sacerdote es elegido. Y dice que nadie puede hacer esto de presentar ofrendas y sacrificios, sino el que es llamado por Dios como lo fue Aarón. ¿A ver? Los sacerdotes eran elegidos. Y fueron elegidos por su debilidad. Y fueron elegidos para mostrarnos acerca del amor de Dios. Amén. Es una elección soberana de Dios, la elección del sacerdote. Amén. Dios te eligió a ti. Dios, eso Arely, estás en la sintonía. Dios te eligió a ti. Dios te eligió a ti. Tú no tuviste nada que ver en eso. Dios te eligió a ti. Tú eres un elegido de Dios. Y el hecho de que estés aquí esta noche dice más de la elección de Dios que de ti. Porque si hablara más de nosotros, ¿quién es digno? La Biblia dice que Dios es maravilloso y dice, bendito el Señor que nos hizo sentar con los príncipes de su pueblo. Amén. Entonces, viendo esta declaración, si a mí me preguntaran, ¿tú eres digno de sentarte con los príncipes del pueblo de Dios? Humanamente yo diría, no, yo no soy digno. Estoy hablando desde un pensamiento que no tiene en cuenta a Cristo. Yo no soy digno. Pero dice que a Él le plació levantarnos y sentarnos con los príncipes de su pueblo. Tú eres elegido por un llamado especial sobre tu vida. Yo soy elegido porque hay un llamado especial sobre mi vida. Nadie se nombraba a sí mismo sacerdote. Tú no puedes alcanzar salvación por ti mismo. Y no fuiste elegido por lo que hiciste. Así como tu servidor no fue elegido pastor por sus proezas o por sus capacidades, sino a causa de la debilidad. Amén. Cuando Dios quería algo, que cuando el pueblo viera al sacerdote, lo viera tan débil como es un humano y considerara su misericordia de Dios. Considerara la misericordia de Dios. De hecho, después Dios da instrucciones para que el sacerdote empiece a vestirse y sea cubierto con ropas ostentosas. Tenía piedras preciosas, usaba un pectoral con piedras preciosas y su vestimenta era la mejor vestimenta. Pero sabes, en algún momento el hombre lo torció y empezó a creer que su dignidad, o como él era tan digno, por eso merecía vestirse así. Pero ¿sabes cuál es el mensaje que Dios nos da a través de las vestiduras del sacerdote? Que a causa de su debilidad y de lo poco que era, Dios lo tenía que vestir de gloria. No es porque Él es glorioso, Dios lo viste. Es por sus deficiencias, Dios lo viste. ¿Cómo se aplica esto a tu vida el día de hoy o cómo lo puedes interpretar?
Sí, todos tus pastores, los que has tenido, el que tienes, y esperemos que sea el último, y si llegas a tener otros, cuando los veas, entiende que somos hombres débiles. Y tú mismo que estás sentado ahí, entiende que eres un hombre débil, pero Dios te ha elegido. Nadie se nombra a sí mismo sacerdote. Es un llamado especial dado por Dios. Así que las escuelas para ser pastor te dan capacitación, no te dan un llamado. Un título no te da un llamado. Significa que tienes conocimiento y hasta ahí. El ser llamado hijo de Dios no significa que tienes un grado especial, significa que Dios tuvo misericordia de ti. Amén. Entonces nadie se nombra a sí mismo. Vamos a Hebreos 5:5. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, escucha, Dios es justo. Amén. ¿Cómo es Dios? Y si Dios es justo, no está sujeto a tu interpretación de las cosas, sino a lo que Él ha dicho. Amén. Mira, ¿cómo decirte? Dios no está sujeto a tu interpretación de las cosas. Voy a decirlo así. Hace unos días estaba hablando con una persona de ustedes, iglesia. Ay, cómo soy de chismosiento. Usted no me conoce, pero estoy hablando bien. Y empecé a hablar de algunas familias y yo les decía, estas promesas están sobre ellos. Estas promesas están sobre ellos. Amén. No voy a decir todos, pero hoy el dedo santo cae sobre... Hablaba sobre Mario y sobre Katy. Y decía, esta familia me llena de orgullo porque tiene una promesa de Dios. Y la promesa que Dios tiene es que van a estar en el ministerio. Que toda su familia va a trabajar en el ministerio. ¿En qué ministerio? No lo sé. Pero la promesa de Dios es que sí o sí, Isaac, Carlos, Mario, Katy van a trabajar en el ministerio. Amén. Y nadie, o más bien ninguno de ellos se paró y dijo, nosotros vamos a hacer esto. Es Dios que da llamados y nombramientos. Así como cada familia hemos visto llamados que Dios está haciendo. Amén. Cristo dice, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote. Dios es justo. Amén. Repite conmigo, Dios es justo. Y como es justo, no está sujeto a tu interpretación, sino a lo que Él ha dicho. Si Él llamó a alguien sacerdote, Él lo va a respaldar. Y si Él les dio una promesa a ustedes y a cualquiera de las familias que está aquí, Él la va a respaldar. No está sujeto a lo que tú creas. No está sujeto a lo que tú veas. No está sujeto a lo que tú estás esperando. Está sujeto a lo que Él ya dijo. Y como es justo, la Escritura dice que ninguno que no es llamado va a ser sacerdote. Amén. Y aquí dice que Cristo mismo no se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote. Dice después, sino el que le dijo. Jesús no dijo, yo voy a ser sumo sacerdote, sino que Él mismo, porque Dios es justo, tuvo que cumplir esto de tener un llamado. Y dice en el verso 5, el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Eso son profecías mesiánicas y se encuentra en Salmos 2:7. Yo te he engendrado hoy, tú eres mi hijo. Y en el verso 6 dice, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y eso está en Salmo 110:4. Amén. Escucha, al principio te dije, Dios escogió una tribu y de la tribu una familia. Amén. Y nadie puede ser llamado sacerdote más que los de esa tribu y los de esa familia. Pero nuevamente pregunta de conocimiento bíblico,
¿De qué tribu es Jesús? Si no me la contesta, inmediatamente voy a ver qué hago. De Judá. Jesús es de la tribu de Judá. Entonces, vamos a ir hablando esto. Dios le dice, tú eres sacerdote para siempre. Tiene un llamado. Según el orden de Melquisedec. El llamado en el Antiguo Testamento estaba limitado a la tribu de Leví y a la casa de Aarón. Pero el sacerdocio que viene a través de Jesucristo es porque Él es llamado según el orden de Melquisedec. No es llamado por la tribu de Leví ni por la casa de Aarón, es llamado por el orden de Melquisedec. Amén. Jesús cumplió porque Él es justo y Él tenía que ser llamado y fue llamado. ¿Te acuerdas que los llamaba en debilidad? Judá, la más pequeña, la insignificante, y de entre ti se me levantará el que tendrá el trono y el cetro de mando. Y se cumplen todos los requisitos en Jesús porque Dios es justo. Él no dijo, es mi hijo, Él no va a cumplir, Él solamente llega a reinar. Jesús no dijo, yo soy Dios, yo vengo a reinar. Se tuvo que cumplir la escritura. Por eso, cuando Juan el Bautista lo está bautizando y le dice Juan, yo te bautizo a ti, tú deberías bautizarme a mí. Y Jesús le dice, no te me aloques, porque es necesario que la escritura se cumpla, porque mi Padre es justo. Amén. Gloria al Señor. Mira, en Cristo habitó la humildad. En Cristo, que es la justicia de Dios, estaba la inocencia, pero demandó que primero fuera llamado. Y todo llamamiento viene acompañado con gracia y con respaldo del Espíritu. Amén. Repite conmigo, todo llamado viene acompañado de gracia y de poder del Espíritu. Si tú tienes un llamado o crees tener un llamado y lo estás sufriendo, considéralo, porque a lo mejor ni tu llamado es. Si tú estás ejecutando un ministerio y lo estás sufriendo, considéralo que tal vez no sea tu llamado. No me refiero a que tengas problemas con el hermano, con el pastor, eso siempre va a haber. Puedes leer la escritura, siempre hay ahí. Pero cuando lo sufres, mira, si eres pastor y todo el día estás pensando, y esto está bien fuerte, y tengo que visitar enfermos, y tengo que trabajar, y te duele y sufres por eso, pues así va a ser el ministerio, y así es el ministerio. Entonces, considéralo, a lo mejor no fuiste. Un hombre dijo, yo estudié, yo me preparé en los mejores institutos, porque a mí me enseñaron que el pastorado deja bien. Que pues no sé qué idea tenga, no sé qué puesto le tengan preparado, pero Dios paga bien. El ministerio pastoral, te diré, Dios es bueno. Eso es lo que te puedo decir. Dios es bueno. Verso 7, vamos a leer de ahí en adelante. Y Cristo, recuerda que Cristo fue llamado y fue ungido. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Amén. Cristo en su vida humana dice que ofreció ruegos y súplicas y clamaba y lloraba al único que lo podía librar de la muerte, al único que dijo, Padre, yo no quiero, pero no pases de mí esta copa. Yo la beberé si es tu voluntad. Y la Biblia dice que fue oído a causa de su temor reverente. Amén. ¿Fue oído? ¿Sí o no? Sí.
¿Le concedieron lo que pidió? No. Así que de que te escuchan, no tengas duda en eso. Que te lo concedan, ya es otra cosa, y eso ya es avaricia. Amén. Dice así, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió ¿qué? La obediencia. La obediencia. Cristo aprendió la obediencia. ¿A causa de qué? De lo que padeció. Porque un padre se encarga de formar carácter y de enseñar obediencia. Y si tú no estás trabajando eso con tus hijos, no lo estás haciendo bien. No te quiero poner una cara de, ay, pecador, y te vas al infierno. No, simplemente tienes que hacer las cosas bien. ¿Sabes? Me he encontrado algo. Hago un paréntesis aquí. Pero me he encontrado algo en mi caminar en Cristo durante todos estos años y con los niños, niñas, adolescentes, jóvenes con los que Dios me ha permitido trabajar y que lamentablemente muchos de ellos han carecido de un padre. Todos esperan amor y aceptación. Pero lo que no entienden es que un padre está para formar carácter y enseñar obediencia. Y cuando empiezas a trabajar con ellos para formar carácter y obediencia, se alejan porque piensan que les estás haciendo daño. ¿Por qué? Porque no saben qué es eso. Cristo, por cuanto era hijo, padeció y aprendió ¿la qué? Obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, fue perfeccionado. ¿Cristo era imperfecto? No. Pero a Dios le plació que su hijo gustase o aprendiera o atravesara por la miseria de ser un ser humano. Porque las redes, los medios, nos muestran lo mejor, entre comillas, del humano. Cuando ves una película, ¿a quién le duele algo? Cuando muchos sufren por amor. Sufre el que es el chofer y luego se casa con la hija del dueño y ya todo estuvo bien. Pero no vemos lo peor del hombre. Y a Dios le plació que su hijo padeciera por todo esto, para que nos lograra entender, para que supiera lo que es ser un ser humano. Eso le plació al Señor. Por eso dice que fue perfeccionado, no porque fuera imperfecto. Jesús es Dios. Pero a él le plació pasar por este viacrucis. Amén. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Ahora bien, de la tribu de Leví y de la casa de Aarón había muchos sacerdotes, pero de cuando en cuando a las casas más representativas les tocaba en sorteo ser el sumo sacerdote, es decir, el que está por encima de todos los sacerdotes. Aunque era el sumo sacerdote y era el sacerdote más grande o con más relevancia, con más influencia, él mismo tenía que presentar ofrendas y sacrificios por su pecado y para poder tener una relación con Dios. Amén. El Señor nos dice que a él le plació también declarar a Jesús sumo sacerdote. Pero recuerda que Jesús no está bajo el sacerdocio de la casa de Aarón o de la tribu de Leví. Jesús está de acuerdo al orden de Melquisedec. Y en el orden de Melquisedec, el sumo sacerdote no cambia. El sumo sacerdote no cambia. Vamos a Génesis 14. Vamos a ver quién es este Melquisedec y por qué Jesús está bajo su orden. Génesis 14, 17, 20. Amén. Dice así: cuando volvía de la derrota de
Kedorlaomer, lo logré, y de los reyes que con él estaban, está hablando de Abraham, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Amén. Melquisedec es rey de Salem, rey de paz. Amén. Él es rey de paz. Y luego dice, Salem significa paz. Y luego dice que es sacerdote del Dios Altísimo. Es el primer sacerdocio que vemos. Antes de Aarón, antes de Leví, estaba Melquisedec, el cual es rey de una ciudad que se llama Paz. ¿Quién es el príncipe de paz según la Escritura? Jesús. Y dice ahí, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Y le dio, está hablando de Abraham, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Es la primera imagen o de las primeras imágenes que vemos donde se habla del diezmo y donde se pagan los diezmos. Amén. ¿Quién es este hombre? Bueno, es la única parte donde se menciona en el Antiguo Testamento. Después, en el capítulo 7 de Hebreos, nos van a revelar más sobre él, pero te adelanto ese spoiler, ahí te va. Melquisedec, dice la Escritura, que no tiene generación, no proviene de nadie y jamás tuvo hijos. Y es el primer sacerdote mencionado. Y Jesús es sacerdote según el orden de Melquisedec. Melquisedec, así como Jesús en la Biblia se reveló durante años antes de que se manifestara en la carne, se reveló como el ángel de Jehová, también es Melquisedec. Jesús es Melquisedec. Desde entonces y desde antes él era sacerdote. Y siendo humano es nombrado sacerdote según el orden de Melquisedec. Amén. Fue declarado por Dios el gran sumo sacerdote. Luego dice en Hebreos capítulo 5, verso 11. Acerca de esto, y aquí va a venir lo bueno, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Mira, esto es bien interesante. Y el escritor de Hebreos dice, no hombre, y espérate, tenemos mucho más que hablar y mucho más que decir. Lamentablemente ustedes se han hecho tan tardos para oír. Tan tardos para oír. Mira, una de las formas en que molesto a mi esposa, confesiones, momento de confesiones. Mi esposa tiene la costumbre de vez en cuando, muy de vez en cuando, casi no lo hace, se avienta por ahí una serie coreanita. Yo las veo y digo, ¿qué tanto les ves a esos chinitos? Todos están iguales. No distingo uno de otro, pero bueno. Ya cuando va en la temporada 3, capítulo 8, digo, ¿y ese de quién es, hijo? ¿Y ese por qué apareció ahí? Y mi esposa le pone pausa y dice, va. Y me la explico y digo, tu serie gacha. Y luego le prohíbo, y bueno, ¿y qué siguió de eso? Porque se quedó bueno. ¿Sabes? Aquí el Señor está diciendo a través del libro de Hebreos, hay mucho que decir y tenemos mucho que explicar de esto. Lamentablemente son tardos para oír. Son tardos para oír. Y cuando yo leo esto, viene esta imagen a mi cabeza de lo que te acabo de platicar. Es difícil poner a alguien, ¿a quién más se le han aplicado así? ¿Con película o con serie? Yo soy el único ingrato. Bueno, es difícil que te enteres. Y de repente mi esposa me dice, no, es que su papá se murió en la primera temporada. Y yo, ¿cómo que se murió? No disfrutaste el momento porque te has hecho tardo para oír. Te dije, esta está bien buena y no hiciste caso. Y quieres enterarte cuando ya pasó todo. Si no conoces bien cómo está la cuestión, ¿cómo te vas a enterar? El escritor de Hebreos dice, se han hecho tardos para oír.
Hasta este momento no tienen las bases ni el conocimiento para poder enterarse de todo esto y entenderlo, sin caer en misticismo. El problema de muchos cristianos es que no tienen bases y luego quieren enterarse de cosas profundas y caen en misticismo, porque no entienden de dónde vienen las cosas. El escritor de Hebreos los exhorta: no pierdan la revelación, ejercítense en la fe, en las disciplinas espirituales. ¿Cuáles son las disciplinas espirituales? Orar, ayunar, leer la escritura. 3 disciplinas espirituales. Luego dice en el verso 12: porque debiendo ser ya maestros, ya primero les platicó lo de Jesús y el sacerdocio y la orden de Melquisedec, y les dice: no puedo decirles más. Verso 12: porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es que todo el que necesita de leche es niño. Hay un problema con ustedes, le dice a los hebreos. Ustedes deberían de estar enseñando ya a otros. Ustedes deberían de ser maestros. Pero ustedes todavía están entretenidos con las cosas básicas. Ahora, mira, iglesia, ¿qué tan difícil sería para los hebreos admitir que son niños? A ver, tú no me puedes decir que soy niño, porque me costó dejar el judaísmo, porque estoy peleándome con mi familia y mis amigos, porque llevo 7 años como cristiano. Tú no me puedes decir que soy niño porque ya atravesé muchos problemas, porque Dios me da sueños y visiones. Tú no me puedes decir que soy niño porque inclusive he predicado o estoy sirviendo en ciertos ministerios. ¿Tú crees que era difícil para los hebreos reconocer que eran niños? Ahora te pregunto, ¿es difícil para ti reconocer que eres niño? Sí. Llevas 20 años moviendo el abanico y de repente te enteras que para echarte aire no hay que hacerle así. Hay que hacerle así. Y cuesta tanto trabajo decir: soy ignorante, y por mi gusto, y porque no me he enfocado. Eso es lo que está diciendo el escritor de Hebreos. Mira, tenemos 2 opciones. O aceptas que eres un niño que sigue necesitando de leche. Yo no soy niño, pastor. Qué bueno, véngase porque tenemos una liberación aquí a la vuelta. No, eso me da mucho miedo. Vamos a hablar de Apocalipsis, las bestias, las cabezas y las coronas. Ay, no, pastor, que voy a tener pesadillas. O aceptas que eres niño y pones un remedio, o sigues negando que eres niño y cuando venga el Señor, pásele mi chiquitín especial porque usted todavía sigue siendo niño. Usted todavía quiere que le hablemos de que vamos a orar unos por otros, de que ponga la mano al lado de su hermano, dígale buenas tardes, porque eso es leche. En el verso 14 de Hebreos 5 dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado ¿qué? El alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez. Alguien dijo: yo no quiero ir a esa iglesia. Siempre están hablando, enseñando y predicando de que sirve, de que ama a tu hermano, de que perdona. ¿Sabes por qué? Porque la leche y las papillas son para los niños. Pero el alimento sólido es ¿para quién? Para los maduros. Y ciertamente, en todas las congregaciones no hay muchos maduros. Hay más niños que maduros. Necesitamos, pues, ejercitar nuestros sentidos espirituales. Agarras al niño y lo paras y tiene como temor por caminar. ¿Qué haces?
¿Lo vas a alzar hasta los 18? ¿Qué haces? Lo pones a caminar. Si se cae y se da un catorrazo, ¿qué haces? Lo levantas y lo vuelves a poner a caminar. Tienes que estar ejercitado. Tu oído espiritual, tus ojos espirituales, tu paladar espiritual. Amén. Miren, ¿cuántos? Bueno, no muchos de aquí, pero han servido en el desayunador. Y una de las cosas que enseñamos en el desayunador es, antes de desayunar, tienen que recitar Mateo 4:4. ¿Qué dice Mateo 4:4? Alguien de los que han servido en el desayunador, venga, porque se la saben de memoria. Y si no tenemos ejercitado nuestros sentidos espirituales, porque tus palabras me fueron como miel en el paladar. No seas mentiroso, ni agarras la Biblia, no digas que sus palabras son como miel en el paladar. Ahora, en los siguientes capítulos, el escritor de Hebreos nos va a seguir hablando acerca del sacerdocio de Cristo. ¿Por qué le pusimos sacerdocio? Hay mucho que aprender y el escritor de Hebreos va a seguir hablando de esto. Pero quiero primero esta noche que entiendas qué es un sacerdote, para qué es un sacerdote. Vamos a continuar hablando de esto en los capítulos que siguen y nos van a aclarar puntos que ahorita tal vez te quedaste con la duda. Bueno, no cerró la idea del pastor. No, porque viene en el siguiente capítulo. Pero si te das cuenta, el sacerdocio del cual tú eres parte y yo soy parte, tiene que ver no con nuestro nombre, sino con la misericordia de Dios. Tiene que ver que nos dimos cuenta de que éramos tan débiles y tan necesitados que Dios nos tuvo que revestir de su gloria. Tiene que ver con que el sacerdote no es propiamente alguien para ser tratado como un príncipe, sino alguien más parecido a un pastor. El sacerdote toma los sacrificios por el pecado, escucha el arrepentimiento de las personas, si es que hay arrepentimiento. Como sacerdote en tu casa, tú escuchas el arrepentimiento de los tuyos. Tú lo presentas delante de Dios. No significa que depende de ti su perdón. Eso depende de Dios y de ellos. Pero tú cubres esa función. Como sacerdote, tomas las ofrendas del pueblo y las presentamos delante de Dios. Esta es nuestra forma de adorarte. La alabanza es una de ellas. Dar generosamente es una de ellas. El sacerdote es más parecido a un pastor que a un príncipe. Y si queremos escuchar y aprender más de esto, ejercita tu oído. Ya no seas niño. Y si eres niño en algunas cosas, ponle remedio. Hablé hace algunas semanas de que estamos orando y preparando porque vamos a comenzar con discipulado. Y si Dios nos lo permite, queremos ir más allá y sí, empezar con clases de instituto bíblico. Pero no podemos meter a la prepa o a la universidad a quien no ha cursado la primaria. Es decir, hablando espiritualmente. Porque los títulos del mundo son buenos, nada importan en Cristo. Estoy hablando de las cuestiones espirituales. No podemos meter a la universidad a alguien que no ha terminado la primaria. Amén. Gloria a Dios. ¿Dudas, preguntas o comentarios? ¿Nadie? Muy bien. El sacerdocio. Inclina tu rostro, vamos a orar. Padre amado, en el nombre de Jesús te agradecemos esta noche por tu palabra. Gracias, Dios, porque hablas y traes revelación, Señor, a nuestra mente, a nuestro corazón. Te doy gracias, Señor, por lo que hoy nos has ministrado, Señor. Sabemos, Dios, que tenemos una gran responsabilidad, Señor, porque tú nos has llamado reyes y sacerdotes. Y tenemos una gran responsabilidad, Señor, los que estamos detrás del púlpito, Señor, porque es una sombra todavía de aquello, Señor, perfecto que será. Amado Dios, hoy te ofrecemos, Señor, esta noche nuestra alabanza, nuestra adoración. Y también te decimos, perdónanos, Dios. Perdónanos por el pecado que hemos cometido. Perdónanos porque te hemos faltado, Señor. Perdónanos porque hemos sido demasiado soberbios, Dios, para reconocer que en ciertas áreas seguimos siendo niños. Perdónanos, Dios, porque no nos ha preocupado, Señor, crecer. Perdónanos, Dios, porque no hemos realizado un buen trabajo sacerdotal.
Nos gusta decir de nosotros mismos que somos reyes y sacerdotes, pero a veces no nos gusta cumplir, Señor, con las obligaciones, Señor, del oficio. Padre, gracias por esta noche y gracias por cada familia aquí representada. Bendícelos, Señor, levántalos, ministrales, Dios. Que tu gracia, que tu misericordia, que el respaldo de tu Espíritu Santo sea sobre cada uno de ellos. Gracias, Dios, son tus hijos, son tu amada iglesia, Señor, y nosotros los bendecimos. Gracias, papá, en el nombre de Jesús. Amén.